Si crees que pagar más por una etiqueta europea garantiza mejor ingeniería, espera a ver esto. Hoy no vengo a halagar catálogos. Vengo a mostrarte exactamente 7 piezas que demuestran que la industria te cobra por marketing, no por mecánica. Soy Dan. Aquí no hay suposiciones, solo datos. Si quieres cupones que bajan el precio real y alertas de cuándo comprar, únete al Telegram de la familia. El enlace está abajo. Quédate hasta el final, porque el último modelo rompe toda regla del mercado y es el que mejor define lo que significa comprar con inteligencia en 2026. Antes de tocar el primero, entiende esto. Te han vendido que la relojería accesible es sinónimo de compromiso. Te han dicho que el cristal mineral es suficiente, que la resistencia al agua nominal basta para duchas, que el movimiento de entrada es un lujo aceptable. Mentira. El problema no es el precio. El problema es que te venden especificaciones de hace 10 años a precio de hoy. Cada dato que menciono lo contrasto en 3 fuentes antes de grabar. Ficha técnica oficial, tienda autorizada y foros de despiece. Si no cuadra, no entra. Empecemos por el piso de calidad real. Grootland F016. Primero, Grootland. Marca que se ha especializado en estética piloto y militar sin inflar costes de distribución. Modelo F016, estilo 3620. Línea de carga manual pura. Correa de cuero engrasado con costura reforzada. Esfera de textura granulada que atrapa la luz difusa. Manecillas anchas con luminiscencia BGW-V9. El peso en muñeca es equilibrado, alrededor de los 40 milímetros justos para entrar por debajo del puño. Fíjate en esto. Lleva cristal de zafiro sintético abombado, no mineral, no genérico. La diferencia táctil es inmediata. Al pasar la uña, resbala sin dejar marca. La luz entra recta, sin halos borrosos. Por dentro, monta un calibre manual de carga pura. Rotor cero, conexión directa entre tu muñeca y el tren de engranajes. 50 metros de resistencia real. Por una fracción de lo que piden en joyería por especificaciones idénticas, tienes un reloj de oficina que proyecta seriedad y mecánica real. Sin intermediarios. Sin etiquetas infladas. Segundo, el Grootland F022. Aquí cambiamos de filosofía. Mismo ADN de diseño, pero con corazón de cuarzo cronógrafo. Esfera tipo panda, marcadores aplicados en relieve, perfil bajo, caja pulida que refleja la luz de forma limpia, correa de acero 316L en forma de bambú. Acércate. La corona es de empujar y tirar, sin logos gigantes, sin ostentación. Fíjate en esto. Lleva cristal de zafiro plano con tratamiento antirreflejos. El bisel es fijo, pulido espejo, sin holgura. Los pulsadores del cronógrafo tienen un tacto firme, metálico, con recorrido corto. No se hunden, no vibran. 50 metros de sello interno. La tapa inferior es atornillada con fondo de tortuga sólida. Esto no es un reloj que se compra para colgar, es un reloj que se compra para olvidar que lleva puesto. Funciona, cumple, y te sobra presupuesto para lo que importa. Tercero, Berni. Marca que ha sabido posicionar la fiabilidad japonesa en cajas de diseño europeo. Modelo AM138M. Correa de malla milanesa de liberación rápida, pero puedes cambiarla por cuero en segundos. Esfera de ferrocarril clásico, limpia, brillante, muy legible. Manecilla de segundos en rojo con luminiscencia C3. Peso contenido, 40 milímetros de diámetro. Fíjate en esto. Lleva cristal de zafiro sintético. Por dentro, monta el Miyota 8215. Un motor japonés de batalla. 21 rubíes. 21.600 vibraciones por hora. Incluye parada de segundero para ajuste quirúrgico. Reserva de marcha de 40 horas.
5 atmósferas de resistencia real. Al ponértelo, el cierre de malla se adapta a la temperatura de la muñeca sin pellizcar. No es un reloj que grita. Es un reloj que asienta. Esto es lo que el catálogo no te muestra. La diferencia entre un reloj que simula ser vintage y uno que está construido con tolerancias de taller actual. Cuarto, Sigul. Aquí entra la leyenda, marca con más de 60 años de historia. Primer exportador chino internacional y fabricante de un cuarto de los movimientos del planeta. Modelo D. 1963. Edición internacional. Cronógrafo mecánico clásico. Estilo aviación de la Fuerza Aérea. Correa de lona tipo NATO. Caja redonda de 37.5 milímetros. Perfil grueso, 15 milímetros, por la complejidad del calibre. Fíjate en esto. Monta el ST1 901. 22 rubíes. 21.600 alternancias. Bobinado manual puro. Cronógrafo funcional de columna de ruedas. El cierre de hebilla es simple, robusto, diseñado para uso bajo guantes o condiciones de campo. Acércate. El cristal es mineral, no zafiro. Lo digo claro porque la transparencia técnica es mi firma. Pero la curvatura acanalada y el bisel pulido respetan la estética original de 1963. 50 metros de resistencia. Si buscas historia real, mecánica visible y un calibre que se estudia en escuelas de relojería, este es el punto de partida. No es para el gimnasio, es para el escritorio, es para quien valora el origen sobre el brillo. Quinto, San Martín. Aquí no hay improvisación. San Martín es sinónimo de control de calidad estricto, acabados CNC precisos y tolerancias que rivalizan con microbrands suizos. Modelo S. N0033. Estilo piloto vintage original. Caja de 38.5 milímetros. De asa a asa, 48. Espesor de 12 milímetros. Corona de cebolla atornillada. Fondo de caja atornillado con proceso cepillado. Correa de cuero de liberación rápida, ancho 20 milímetros. Fíjate en esto. Monta el NH35 automático. Cristal de zafiro con revestimiento antirreflejo tipo sombrero de copa. Esfera con acabado arenado en verde o rojo vino. Índices aplicados, no pintados. 10 bares de resistencia real. Al girar la corona roscada, el tacto es progresivo. El bisel de acero con patrón de moneda tallada gira sin juego lateral. La luminiscencia azul BGW-U9 carga rápido y mantiene brillo horas. Por aproximadamente 130 gramos en versión pulsera, se distribuye uniforme. Esto es lo que el catálogo no te muestra. La sensación de llevar una pieza probada, medida y aprobada antes de salir de fábrica. Sexto, Farasute. Marca que apuesta por el vintage compacto y la ingeniería fina para muñecas que buscan discreción. Modelo 2260P. Caja de 36 milímetros. Perfil extremadamente delgado, 9.9 milímetros sin incluir el cristal. De asa a asa, 44 milímetros. Correa de cuero clásico. Hebilla de espiga tradicional. Fíjate en esto. Monta un movimiento mecánico manual personalizado en Hangzhou. Bobinado mecánico puro. Cristal de zafiro sintético. 5 bares de resistencia. Funciones: hora, minuto, segundo. Al ponértelo, el peso es mínimo. Se desliza bajo el puño de la camisa sin rozar. El fondo transparente deja ver la decoración del rotor y el tren de engranajes trabajando en silencio. No busca imponer, busca completar. Si tu día es oficina, reuniones o conducción, este reloj cumple la regla de oro. La mejor herramienta es la que no se nota hasta que la necesitas. ¡7! Sigul 6075.
Volviendo a la casa matriz, pero con un enfoque puramente empresarial. Caja de 40 milímetros, grosor de 10 milímetros, correa de acero o cuero, según tu preferencia. Estilo formal, limpio, sin recargos. Historia de más de 6 décadas, medalla de oro en ferias internacionales y producción de calibres icónicos. Fíjate en esto. Monta el ST-17 automático. Peso del movimiento, 60 gramos. 50 metros de resistencia. Carga automática con rotor funcional. Cierre de hebilla tradicional. La esfera mantiene la legibilidad absoluta. Las manecillas cortan la luz sin reflejos parásitos. Al sacudirlo ligeramente, el rotor entra en acción con un zumbido sordo, mecánico, predecible. No es un reloj para aventuras extremas. Es un reloj para firma de contratos, para reuniones de directorio, para quien entiende que el estatus se construye con discreción y fiabilidad. Esto es lo que el catálogo no te muestra. La diferencia entre comprar una etiqueta y comprar un linaje. Antes del veredicto, escucha bien. Los enlaces directos a estos 7 modelos, con precios actualizados y cupones activos, están en la descripción y también están fijados en el primer comentario. Ahora, la conclusión que buscabas. Entonces, ¿cuál compras? Si buscas conexión manual y estética piloto real, H-Ruotland F016. Si quieres cronógrafo retro discreto y precisión absoluta, Kjærruotland F022. Si priorizas fiabilidad japonesa y versatilidad de correa, Berny. Si necesitas historia viva y calibre de estudio relojero, Sigul D1963. Si quieres acabado premium, corona roscada y tolerancia, San Martín S N0033. Si valoras perfil delgado, discreción y carga manual, Farasute 226 0P. Y si buscas linaje empresarial, rotor automático y presencia silenciosa, Sigul 6075. La ingeniería de 2026 no perdona sobreprecios. El zafiro, el sellado real y el ensamblaje preciso ya no son lujo, son sentido común. Vota en la encuesta. ¿Cuál de los 7 te llevas? Te leo en comentarios. Y si quieres cupones exclusivos que bajan el costo real, únete al Telegram de la familia. Si este análisis te ayudó a decidir con datos, suscríbete y activa la campana. Así no te pierdes la próxima revisión técnica. Soy Dan. Nos vemos en la próxima.